La historia de Nuevo León se marca en el año de 1577 como el año del descubrimiento oficial de sus tierras por el capitán Alberto del Canto. En Nuevo León estuvieron civilizaciones nómadas y seminómadas. A estas tribus indígenas se les denominó chichimecas. Algunos de los grupos étnicos que se desarrollaron en Nuevo León fueron los catoajanes, los azalapas, los gualiches y los coahuiltecos, entre otros. Estos pueblos vivieron tranquilamente hasta la llegada de los europeos. 1535, Álvaro Núñez fue el primer europeo en pisar las tierras de Nuevo León. Posteriormente llegarían misioneros que buscaban evangelizar a los nativos para tener el dominio del territorio. Después del primer encuentro con los nativos, los españoles comienzan a crear los asentamientos. El primer asentamiento español en este territorio fue creado a mediados del siglo XVI y se llamó Villa de Santa Lucía. Las siguientes penetraciones fueron por Fray Andrés de Olmos, quien arribó en 1544, Andrés de Ocampo en 1552, Fray Pedro de Espinadera a finales de 1560 y Alberto del Canto en 1577. Destaca entre estos la penetración de Alberto del Canto, fundador de algunas villas de la entidad. Nuevo León formó parte del Reino de Nueva Galicia, uno de los dos reinos que conformaban el Virreinato de Nueva España. En 1577 se creó la Comunidad de Santa Lucía, actual Monterrey. Sin embargo, años después se le asignó a Luis Carvajal continuar con la conquista y la Comunidad de Santa Lucía pasó a llamarse San Luis Rey de Francia. El proceso de evangelización en todo el territorio de México fue bastante fuerte, ya que obligaban a los indígenas a realizar trabajos pesados y los mismos eran castigados si no aceptaban la religión católica. En 1786, el rey de España decidió aplicar el sistema administrativo que existía en Europa para esa época. A raíz de esto, Nueva España fue dividida en dos intendencias. Entonces, Nuevo León, Coahuila, Texas y la colonia de Nuevo Santander pasaron a denominarse Intendencia de San Luis Potosí. En 1810 inició la Guerra de Independencia. Para eso fue necesario que tanto los campesinos como los nativos se unieran en contra de los españoles. Para 1812, el virreinato fue dividido en provincias, por lo que Nuevo León formó parte de las provincias internas del Oriente. En 1821, con la independencia de México, el territorio fue dividido en 21 provincias y Nuevo León pasó a ser una de estas. Posteriormente, en 1824, México fue dividido en estados. La superficie estatal forma parte de las provincias Sierra Madre Oriental, Grandes Llanuras de Norteamérica y Llanura Costera de Golfo Norte. En la ciudad de Monterrey está el Cerro de la Silla, con 1800 metros sobre el nivel del mar. Y hacia el sur hay una serie de sierras conformadas por rocas de origen sedimentario, donde se encuentra el Cerro El Morro, con 3.703 metros sobre el nivel del mar.
Al norte hay extensos lomeríos, interrumpidos por algunas sierras aisladas que forman valles entre serranías. Localmente se le denomina potreros. Durante el siglo XX, en Nuevo León se construyeron avenidas y se extendió la red de carreteras. En lo que respecta a la constitución geológica, en el estado predominan las formaciones sedimentarias de origen marino. Solo al noroeste del municipio de Galeana, sobre la Sierra Madre y en algunas elevaciones del norte, se han encontrado pequeños afloramientos de rocas metamórficas y algunas rocas ígneas intrusivas. Su suelo es de la era mesoica. El estado de Nuevo León es atravesado de noroeste a sureste por la Sierra Madre Oriental. Su altura promedio es de 2.000 a 2.300 metros. Muchas personas vivían en la miseria y otros se apoderaban de tierras ajenas para poder crear ahí sus viviendas. Los picos más altos son los de San Antonio de Peña Nevada, en el municipio general de Zaragoza, con cerca de 3.600 metros de altura. La población vulnerable por carencias sociales alcanzó un 29.1%, mientras que la población vulnerable por ingresos fue de 9%. Asimismo, hay una gran llanura conocida como Población Anáhuac. La altura más baja es de 100 metros y se localiza al este en el límite con el estado de Tamaulipas. El clima de Nuevo León es muy variable debido a las grandes regiones que forman la Sierra Madre. Predominan los climas semisecos extremosos. La precipitación pluvial es bastante escasa, aunque cuenta con regiones que registran lluvias anuales mayores de 800 milímetros. La media general del estado oscila entre los 300 y 600 milímetros. El 68% del estado presenta clima seco y semiseco. El 20% cálido subhúmedo se encuentra en la región perteneciente a la llanura costera del Golfo Norte. El 7% es templado subhúmedo y se localiza en las partes altas de la sierra, y el restante 5% presenta clima muy seco hacia la Sierra Madre Occidental. La temperatura media anual es alrededor de 20 grados Celsius. La temperatura máxima promedio es de 32 grados Celsius y se presenta en los meses de mayo a agosto. La temperatura mínima promedio es de 5 grados Celsius y se presenta en el mes de enero. No poseía energía eléctrica. Características primordiales de su geografía económica. Entre las principales actividades productivas que se llevan a cabo en el estado se encuentran el comercio, la construcción, la manufactura, la fabricación de maquinaria y equipo, el transporte, las comunicaciones y los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles. Los sectores estratégicos de la entidad son el aeroespacial, el automotriz, el de la biotecnología, los sectores electrodomésticos, los servicios médicos especializados, las tecnologías de la información, el agroalimentario, la nanotecnología, la vivienda sustentable y los medios interactivos. Y en el rubro de infraestructura productiva, Nuevo León cuenta con 94 parques industriales y o tecnológicos en 14 municipios del estado, 2 aeropuertos internacionales y 50 aeródromos. Las principales empresas nacionales y extranjeras constituidas en el estado serían las siguientes: Cemex, Grupo FEMSA, Alfa, Grupo Financiero Banorte, IMSA, Shingruk, en el norte del país. Grupo Gruma, Población es de 5.784.442 Grupo Vitro, habitantes. Villacero, Citza, Grupo Soriana, De Acero, Grupo Proesa y Citrofruit. Y algunas de las empresas extranjeras más destacadas serían Celestica, Danfoss, Delphi, Denso, LG Electronics, Mitsubishi, Pioneer, Sanyo, Takata, Carrier, General Electric, Bridgestone y Whirlpool.
Es importante destacar que una característica del desarrollo económico de Nuevo León es su marcada concentración en el área metropolitana de Monterrey. Tal como ocurre en otras ciudades de México y del mundo, el área metropolitana de Monterrey está tercerizando sus actividades económicas, por supuesto sin perder su importancia industrial. Conforme a los resultados oportunos de los censos económicos de 1994, Nuevo León cuenta con 29.948 establecimientos, 153.671 empleos, de los cuales el área metropolitana de Monterrey absorbe el 82 y 92% y el municipio de Monterrey 50 y el 64%. En 1990, el área metropolitana de Monterrey concentraba el 83% de la población del estado, estimada en casi 3.1 millones de habitantes. En 1970 y 1980, las relaciones fueron del 74 y 80%, respectivamente. En 1990, el municipio de Monterrey, con un poco más de 1 millón de habitantes, absorbía el 41.5% de la población del área metropolitana de Monterrey y poco más de un tercio de la estatal. En 1980, las relaciones fueron del 54 y 43%, respectivamente, y en 1970 del 68 y 51%. En general, como ocurre en otras ciudades de México y el mundo, el área metropolitana de Monterrey registra una acelerada suburbanización, que resta dinamismo al municipio central. Monterrey tradicionalmente ha mantenido fuertes vínculos con la economía del sur de Estados Unidos, concretamente con Texas. Monterrey es la sede de grandes corporaciones que han incursionado con éxito los mercados internacionales, en particular en Estados Unidos. Algunas de estas empresas son la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, ILSA, Cementos Mexicanos, Vitro, Gamesa, Petrocel, Tere Talatos, Nylon de México, Nemac, Metaiza, Piosa e Industrias Metálicas Monterrey. Principales relaciones comerciales, económicas con regiones nacionales y extranjeras. Los sectores que están aprovechando los acuerdos comerciales de acuerdo con Data Nuevo León de Secretaría de Economía y Trabajo son equipo de transporte, equipo de generación eléctrica, electrodomésticos, computación, comunicación y navegación, productos metálicos, maquinaria y equipo, alimentos, bebidas y tabaco, productos químicos, metálica básica y minerales no metálicos. La principal relación económica basada en un entorno histórico, cultural y político es con Texas. Por ello no es ninguna novedad que mucho antes de que se hablara de un TLC, esa interdependencia ya era importante. Más aún se argumenta que la influencia económica, política de este estado fue determinante para la firma del tratado. La interrelación económica es por demás evidente. México absorbe un tercio de exportaciones de las empresas tejanas y casi la mitad de los totales de Estados Unidos a México. Al eliminarse los aranceles a la importación desde 1987, México estaba convirtiéndose en el mercado de mayor crecimiento para las mercancías del vecino país al norte, y en ningún caso de la participación de Texas ha sido inferior al 44%. Al contabilizar las importaciones, se estima que en 1993 el comercio entre este estado y México fue de alrededor de $40,000 millones. Los mayor que el comercio de Estados Unidos obstáculos con a la Francia o Corea. exportación en Nuevo Entonces León se calculaba provienen que de en la 15 años podría jurisdicción llegarse a una mexicana. cifra superior a los En el caso 150,000 particular de los millones trámites que es a la el equivalente al exportación, actual casi comercio exterior de Estados Unidos con 42% Japón. opinó que el excesivo papeleo se traduce en ineficiencias, pérdida de tiempo y en consecuencia en la demora de la entrega de las mercancías. Para un tercio de los encuestados, el sistema aduanal, congestionado y muy burocrático, es el principal problema para exportar.
Agilizar estos procesos, proveer información relevante sobre la realización de dichos e incentivar a la gente a exportar, importar e informarse de estos temas comerciales sería una solución ideal y gradual, así en un futuro podríamos contar con una balanza comercial positiva. Aunado a esto, la mayoría de las exportaciones que ya suceden las hacen empresas con grandes infraestructuras. La mayoría cuenta con su propia cadena de distribución, usando a favor su ubicación geográfica. Esto deja poco margen de oportunidad para las pequeñas empresas o particulares que desean comenzar a exportar y beneficiarse de esta práctica comercial. Una solución a esto sería fomentar el negocio internacional reduciendo barreras a los pequeños emprendedores, creando infraestructura útil y accesible para todos, así de igual manera que el punto anterior aumentaría exponencialmente las exportaciones. Ventajas competitivas. La primera es la conectividad nacional e internacional. Nuevo León cuenta con 2 aeropuertos internacionales con más de 40 rutas aéreas, cercanía a 3 cruces con la frontera de Estados Unidos y acceso a puertos tanto en el Océano Atlántico como Pacífico, contando además con 1.000 kilómetros de vías ferroviarias. 2. Su mano de obra calificada. El Estado cuenta con más de 100 universidades en el estado, de las cuales año con año se reciben alrededor de 8.000 ingenieros, los cuales son muy demandados por las diferentes industrias. 3. La educación básica. En Nuevo León, el 50% de la población termina sus estudios básicos, el cual está por encima del promedio del país. Estabilidad política. Nuevo León tiene 19 años sin una huelga colectiva laboral. Clientes y proveedores. Dado que la industria en Nuevo León no está concentrada en un solo sector, las nuevas inversiones encuentran proveedores para su operación exitosa. La ubicación geográfica privilegiada, las inversiones en infraestructura en rutas de transporte y el contar año a año con un incremento en la mano de obra le han permitido a Nuevo León posicionarse como el clúster industrial del país y ser el principal receptor de inversión extranjera directa, atrayendo cada vez a un mayor número de empresas de diferentes países.
Actualmente, Nuevo León aporta 460,000 millones de pesos respecto a la aportación del Producto Interno Bruto del país. A ello se le suman 140,000 millones de pesos que aportan grandes contribuyentes alrededor de todo el estado por su contribución a impuestos como ISR e IVA. Y por último, 37,000 millones de pesos respecto a los ingresos en materia de comercio exterior a causa de la colaboración en la aduana por Tamaulipas. Con esto, en total Nuevo León aporta a la Federación 637,000 millones de pesos como resultado de todo el esfuerzo de las y los neoleoneses. No obstante, el gobierno central solo considera regresarnos 67,000 millones de pesos, es decir, el 10.5% de lo que aportamos. Nuestra propuesta sería aumentar lo que nos regresa a la Federación de un 10.5% a un 40%. Consideramos que este trato es injusto, ya que no se le da la oportunidad al Estado de crecer internamente, teniendo que dar una gran aportación al país y recibiendo una mínima remuneración, y hoy en día no les alcanza para crecer. Este trato fiscal funcionaba muy bien en 1980, cuando Nuevo León estaba en el auge petrolero, pero el crecimiento de hoy en día no es el mismo. Si aumentaran un 29.5%, el gobierno podría impulsar las empresas e invertir en la educación, siendo uno de los estados con mayor porcentaje de escolaridad.